Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos al resumen parlamentario. Estamos nuevamente en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores para llevarte las noticias legislativas más destacadas de la semana. Está conmigo María Laura Morales. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, tenemos un noticiero sumamente especial para ustedes. Vamos a empezar con horas definitorias en cuanto a la comisión bicameral investigadora de lo que sucedió con el Ara San Juan. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar en este noticiero. ¿Qué más tenemos, María Laura? Sí, bueno, un noticiero muy nutrido de información. Vamos a hablar acerca de lo que sucedió el día de ayer con un plenario de comisiones de la Banca de la Mujer, también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se presentaron proyectos para crear el presupuesto de la mujer. Es uno de los temas claves de la semana en el Senado de la Nación. Además, este año se cumplen 25 años de la sanción de la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994. También vamos a estar hablando de eso en el noticiero del día de hoy. ¿Qué más, Laurita? Bueno, tenemos temas relacionados a la pornografía infantil, también vamos a hablar de eso. Bueno, y un entrevistado también que nos va a hablar acerca del lenguaje claro. Exactamente, Fernando Roca. Para que empiecen a pensar en sus casas o en su oficina o donde estén viendo este noticiero, un derecho que no se entiende, ¿se puede ejercer? Un derecho que no se entiende, ¿es un derecho? De eso vamos a estar hablando con Fernando Roca, director general del Senado de la Nación, quien lleva adelante un programa sobre lenguaje claro. Y existen programas sobre lenguaje claro y también existen programas sobre lenguaje fácil. De hecho, la Constitución Nacional, para que todo el pueblo argentino la pueda entender, ya está realizada en lenguaje fácil. Estos van a ser los temas que les vamos a llevar a sus casas, a su oficina o donde estén en este noticiero del Senado de la Nación. Pero vamos a empezar con horas definitorias. Hubo novedades, hubo filtraciones el fin de semana en cuanto al informe de la Comisión Bicameral Investigadora de lo que sucedió con el Ara San Juan y sus 44 tripulantes. Hubo noticias, vamos a decir en dónde, en Infobae, donde se filtraba un poco el trabajo de la comisión del Senado. Nosotros vamos a hacer un raconto y te vamos a decir las horas definitorias, lo que está sucediendo en este momento. En este momento, la comisión bicameral, Laura, si yo no me equivoco, ¿dónde está reunida ahora la comisión bicameral? Bueno, en este momento están llevando adelante una reunión en el despacho de uno de los integrantes por parte del Senado. Estamos hablando del senador nacional Alfredo Dolbenzo, representante de la provincia del Chubut. Y allí hay también otros miembros de la bicameral que investiga la desaparición del Ara San Juan. Se están evaluando horas preliminares ya para el informe final que va a presentar la bicameral acerca de lo que supuestamente pudo haber ocurrido con las causales del hundimiento del submarino Ara San Juan. Vamos a hacer un raconto de lo que estuvo sucediendo desde la desaparición del Ara San Juan allá sobre finales del 2017. La comisión se forma a partir de una ley. Exactamente, se conformó a partir de una ley que presentó otro de los integrantes del cuerpo, estamos hablando del diputado nacional Guillermo Carmona, en diciembre, finales del 2017. Recordemos que el submarino desapareció en noviembre. En diciembre propusieron la ley para crear la bicameral que investigue. Siempre el Parlamento, en este sentido, crea bicamerales que también ayudan muchas veces a las investigaciones judiciales, ¿no? Porque en este caso, por un lado se lleva la investigación judicial y por el otro la bicameral del Congreso de la Nación que investiga también las causales del hundimiento del Ara San Juan. Ejemplo de bicameral, por ejemplo, es la bicameral que investiga sobre la deuda argentina y también otra de las bicamerales que investigó sobre la fuga de capitales hacia el banco HSBC. Ejemplo de bicamerales en el Congreso. No son vinculantes las decisiones de las bicamerales. ¿Qué significa esto, Lau? Significa que son como dictámenes a nivel de responsabilidades políticas, pero no en cuanto a responsabilidades penales. Por ejemplo, en el caso de la causa del Ara San Juan, la jueza es la que va a dictaminar acerca de las responsabilidades penales si es que las hubo, ¿no? Esto está en decisión de la jueza federal Marta Yáñez de Caleta Olivia, y por otro lado la bicameral lo que hace es primero tratar de dar una respuesta a la sociedad argentina, a todo el mundo también, porque esto fue una noticia que trascendió a la Argentina, acerca de las causales del hundimiento del submarino Ara San Juan, y por otro lado va a determinar responsabilidades políticas, recordamos, si es que las hubo, porque todavía no está la respuesta ni la conclusión final de la bicameral del Ara San Juan, aunque como decías recién, hubo trascendidos periodísticos. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo eso. Bueno,
Bueno, vamos al trabajo de la bicameral. Comienza el trabajo de la bicameral, se juntan, eligen presidente, vicepresidente, el senador Ojeda y el diputado Montenegro respectivamente, y comienza el trabajo. ¿Cuál fue el trabajo de la bicameral? La bicameral está en muy buenos términos, esto lo decimos casi todos los programas, con los familiares. ¿Cuál fue específicamente el trabajo? Bueno, el trabajo de la bicameral fue llevar adelante audiencias. Si hubo una bicameral que funcionó de una manera muy eficiente, fue la bicameral que investiga, esto hay que resaltarlo, que investiga el Ara San Juan. ¿Por qué? Porque se reunió todas las semanas, incluso hasta ha tenido 2 reuniones por semana. Ha mantenido reuniones públicas y reuniones privadas. Estamos hablando de un promedio, reunión más, reunión menos, de 51 reuniones. Y todo esto hace a un trabajo muy eficiente en cuanto a que se han realizado audiencias donde se han citado testigos, exfuncionarios, la mayoría, de las Fuerzas Armadas y también del Ministerio de Defensa, que estuvieron relacionados, digamos, en cuanto y estuvieron vinculados en el momento que desapareció el submarino el 15 de noviembre del 2017. La bicameral ha cumplido con todo lo que ha dicho, hasta inclusive con la citación 2 veces al ministro Aguad. Ahora, Lau, ¿quiénes fueron otros testigos importantes dentro de los testimonios que se recogieron en esta bicameral? Bueno, muchos nombres en danza, Mariano, porque han desfilado una infinidad de testigos en la bicameral, como repetimos, la mayoría ex integrantes, ex funcionarios de las Fuerzas Armadas. Recordemos que han sido removidos, la mayoría de ellos. Y uno de los testimonios claves, ya no se encuentra en funciones, tiene que ver con Claudio Villamide. ¿Quién fue Claudio Villamide? Fue ex jefe de submarinos. Fue la persona que estuvo directamente comunicado con el capitán Fernández, que en ese momento conducía los destinos del submarino Ara San Juan, que fue el día que desapareció de los radares el 15 de noviembre del 2017. Bueno, este testimonio es clave y la bicameral lo tiene muy en cuenta, y también otro de los testimonios claves es el del ex comandante también de las Fuerzas Armadas, López Maceo, que fue titular de la COA, que es el responsable de adiestrar a los submarinistas, a los marinos. En estos momentos la comisión está reunida, como decía Laura, en el despacho del senador Alfredo Luenzo. Están debatiendo el dictamen, están debatiendo el informe que se le va a presentar tanto a la sociedad como al Poder Judicial. Y si digo Poder Judicial, quiero preguntarte, Laura, ¿cómo ha sido la relación entre la bicameral y el Poder Judicial, específicamente con la jueza Yáñez? Bueno, la relación ha sido, digamos, no se ha desarrollado de una forma muy fluida, ¿no? La relación en cuanto a los integrantes de la bicameral. La relación no fue buena, digamos. No fue muy fluida. No fue muy fluida. Tampoco fue mala, porque recordemos cuando se expusieron las fotos, vamos a recordarles a todos los que nos están viendo y que por ahí no siguieron tan de cerca el Ara San Juan, la causa, que la prueba determinante cuando se encontró el submarino, ¿no?, a fines del 2018, fueron las fotografías. Recordemos que la Ocean Infinity, que fue la empresa contratada por el gobierno argentino, que pagó 7,5 millones para encontrar el submarino Ara San Juan, realizó un mapeo de fotos, más de 60.000 fotos, ¿no? Recordemos cuando hablábamos de los AV, que sacaban las fotografías y todo lo demás. Bueno, con todo este material fue la única prueba que se tuvo del hundimiento del submarino Ara San Juan, porque ¿qué otra persona pudo ver las profundidades del submarino Ara San Juan más que los que iban a bordo del Seabed Constructor, la empresa el barco de la Ocean Infinity? Nadie. Si tenemos en cuenta también las declaraciones acá, en resumen parlamentario del diputado Grandinetti, él nos dijo hace 2 semanas que no se va a poder saber exactamente lo que sucedió con el Ara San Juan hasta que no se perite el submarino. Y yo te pregunto con respecto a este tema, Laura, ¿se puede peritar el submarino? ¿Qué es lo que piensan los familiares? ¿Se puede sacar el submarino desde 900 metros de profundidad donde está nuestro Atlántico Sur? La verdad, Mariano, que no, y esto lo ha dicho Luis Tagliapietra, que es querellante en la causa, también papá de uno de los marinos fallecidos en la tragedia del Ara San Juan, y lo dijo también en una entrevista para Resumen Parlamentario, Senado TV, que era materialmente, ideológicamente, tecnológicamente, económicamente imposible extraer, reflotar el submarino Ara San Juan de las profundidades. Está a 900 metros
en una zona de cañadones muy complicada para poder sacarlo. Se requiere además de una contratación nueva de la Ocean Infinity o de otra empresa que tenga los equipos para poder sacarlo. Digamos que por ahora es realmente muy difícil de poder realizar esa operación, salvo hay una salvedad, que es que se pueda llegar con una cámara también submarina, ir por dentro del submarino para extraer nuevas pruebas y demás. Pero sacar el submarino no se puede. Antes de ir a lo que sabemos en cuanto al informe que va a presentar la bicameral, recordemos que el submarino fue encontrado finalmente el último día de contrato con la Ocean Infinity. ¿Cómo fue eso, Laura? Bueno, recordemos que fueron 61 días operativos. Fueron, la verdad que muy tensos. Nosotros aquí en Resumen Parlamentario, Mariano, y esto lo recordás, íbamos contando semana tras semana cómo iba la búsqueda a bordo del Seabed Constructor con nuestro corresponsal, vamos a decirlo de alguna manera, Luis Tagliapietra, que nos iba relatando lo que iba pasando. Bueno, el último día, y también tuvimos el Resumen Parlamentario la información, ese día en horas de la tarde, que iba a ser encontrado el submarino Ara San Juan, que fue encontrado en horas de la medianoche. Estamos hablando del 17, corregime si digo bien, 17 de noviembre del 2018, a más de un año de su desaparición. Ese día fue encontrado el submarino Ara San Juan. Y también lo que sucedió, que llamó muchísimo la atención, es que estaban en la Ocean Infinity los familiares, había 3 familiares en la búsqueda, y estando cerca de la costa argentina, los familiares, una vez que se encontró y que se sacaron esas 60.000 fotos que han sido analizadas tanto por la jueza como por la bicameral, los familiares no volvieron a Argentina, sino que tuvieron que irse hasta Ciudad del Cabo, y fue Luis Tagliapietra, acompañado de 2 familiares más, quienes trajeron toda la información hacia nuestro país. Ahora bien, metámonos en lo que venimos anticipando hace 2 semanas acá en Resumen Parlamentario, uno de los únicos medios que siguió todo el trabajo de la bicameral y también todo el trabajo de la justicia argentina para poder saber qué pasó con los 44 tripulantes. Empecemos a hablar un poco de lo que se va a presentar por parte de la bicameral. Hay un momento, Laura, que es clave en todo lo que sucedió con el Ara San Juan, y ese momento es... Bueno, es el momento clave de todo lo que sucedió con el Ara San Juan fue el momento del hallazgo. Y esa es la principal prueba que tienen. Porque ¿qué hubiese pasado si el submarino no lo hubiesen encontrado? Porque la empresa ya se volvía el día número 61 sin ninguna respuesta. Y esto también lo habíamos dicho, el último resumen parlamentario, antes de que encuentren el submarino Ara San Juan, nosotros lo dijimos, se vuelve la empresa sin haber encontrado el submarino Ara San Juan. ¿Qué pasó después? El día número 61 lo encontraron. Es la principal prueba que tiene tanto la jueza, la respuesta que tiene la sociedad argentina, que va a llegar de la mano cuando la bicameral concluya este informe final y diga qué pasó supuestamente con el submarino Ara San Juan, por qué se hundió y además cuáles serían las responsabilidades políticas. De hecho, nosotros estamos poniendo al aire una animación en la cual se está viendo lo que podría haber pasado con el Ara San Juan a partir de las fotos que se lograron con el Ocean Infinity. Pero en cuanto a los testimonios, hay un momento que es clave y que tiene que ver con el incendio que sucedió en el Ara San Juan. A partir de ese incendio, cuando la bicameral presente el informe y sea público, ustedes se van a dar cuenta que a partir de ese incendio hubo muchos problemas y muchas órdenes controversiales, pongámosla en ese sentido, porque todavía no está presentado el informe, que van a ser analizadas y que seguramente la jueza va a tener en cuenta, y que seguramente el informe de la bicameral no está, digamos, tan a contramano del informe que tiene el Ministerio de Defensa, y no debería estar tampoco en contramano de lo que se ha investigado en el juzgado. Pero el punto clave es la cadena de mando y lo que sucedió dentro del submarino en nuestro Atlántico Sur y en la costa y en continente, con las órdenes que le iban dando al capitán desde continente, que era lo que tenía que hacer con el submarino. Ese es el momento clave. Hasta acá podemos llegar, no te podemos decir absolutamente nada más porque somos respetuosos
del secreto y respetuosos del trabajo de la bicameral. Pero acuérdense de esto, el momento del incendio en cuanto a la cadena de mando es clave. ¿Es así, Laura? Exactamente, Mariano. Dijiste muy bien recién porque esto tiene un secreto de sumario. Tanto la bicameral como la investigación judicial tienen secreto de sumario. Hay quizás alguna irresponsabilidad de decir o de anticipar o de dar por supuestos cuestiones que todavía no sabemos hasta que tengamos la respuesta. Es por eso que también están reunidos en este momento los integrantes de la bicameral para ajustar, la resolución ya la tendrían, pero están ajustando temas técnicos, ¿no? Tecnicismos quizás, o en cuanto también a los lenguajes, porque, bueno, sabemos que el Poder Judicial y el Poder Legislativo son dos poderes distintos. Y en esto también quizás radicaron algunas cuestiones de diferencias, vamos a hablar de diferencias porque no ha sido una mala relación, que han tenido con la magistrada Marta Yáñez. Una cosa sobre la magistrada, hay parte de los familiares que la están recusando. Exactamente, la recusaron, con lo cual ahora la Cámara Federal de Caleta Olivia está evaluando si va a continuar o no la jueza federal de Caleta Olivia también, Marta Yáñez, con la investigación del Ara San Juan. Y además han hecho un pedido de juicio político al Consejo de la Magistratura por mal desempeño en su función. ¿Y esto por qué? Y ya también te lo habíamos anticipado en resumen parlamentario, porque según dicen los familiares, hubo muchas demoras, tanto en la resolución y en el muestreo de las fotos, que no le han puesto los peritos que ellos pidieron. Ellos pedían peritos técnicos para analizar precisamente las fotos, que son las únicas pruebas que tienen del submarino Ara San Juan. Y también la demora en la investigación para ellos, ya tendría que haber una resolución y esto no sucede en la actualidad. 2 puntos más antes de hacer nuestra primera pausa. ¿Por qué está tardando también la bicameral? Se esperaba como el informe a partir del 11 de este mes. Está tardando y hay un punto central acá también y que tiene que ver con los familiares. Los familiares siempre han destacado la labor de la bicameral. Como ninguna otra bicameral que yo recuerde, en estos 8 años que llevamos haciendo este resumen parlamentario, esta está llegando a un resultado y a un informe y va a ser recordada esta comisión bicameral. ¿Y qué sucede? Es un tema sumamente sensible el informe de la bicameral. ¿Hacia quién? Hacia la familia de los 44 tripulantes. Pónganse un segundo en el lugar de un familiar. Yo les digo que el momento crítico del Ara San Juan es el momento del incendio. Y que hubo órdenes de continente y que hubo sugerencias también dentro del comando del submarino. No digo nada más. Hubo sugerencias también dentro de la comandancia del submarino. Imagínate que te encontrás con un informe o imagínate que te encontrás con un fallo en el cual le echan la culpa y la responsabilidad quizás de 44 muertes a un familiar tuyo que está muerto. Entonces, la bicameral se está fijando muchísimo en el lenguaje y en el resultado del informe para que no afecte de manera más negativa a los familiares. Esto es así. Sí, Mariano, y también para que se esclarezca, para que se sepa la verdad, porque va a haber una biblioteca que va a decir una cosa y va a haber otra biblioteca que va a decir otra en el informe, ¿no? Porque no están todos de acuerdo, claramente. Son 6 integrantes por parte de la Cámara de Diputados, los integrantes de la bicameral, y 6 miembros por parte del Senado, con lo cual hay posiciones distintas. Ahora, esto no debe ser usado de ninguna manera, ni por los medios de comunicación, ni por ninguna institución, porque hay 44 muertos y también hay 44 familias que están pidiendo por la verdad de la causa del Ara San Juan. En lo que sí pareciera que en la comisión hay unanimidad, es en lo que te venimos diciendo. El momento del incendio. Esperamos tener pronto, en estos días, inclusive a lo mejor tenemos novedades el día de hoy. Si podemos traer algún senador o algún diputado que en este momento está reunido, lo vas a tener en vivo en resumen parlamentario. Pero acuérdense de esto, el momento importante en cuanto a la investigación es lo que sucede después del incendio. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa y después vamos a hablar de género, vamos a hablar de igualdad y de cómo se están empezando a hacer la ley de leyes, los presupuestos nacionales en el mundo.
Segundo bloque de resumen parlamentario. Como todos los miércoles en este noticiero nos vamos a poner a hablar ahora de cuestiones de género y te vas a dar cuenta mientras veas estas notas y mientras veas esta actividad que el género también y la igualdad también tienen que ver con la productividad y con la competitividad. Quédate ahí para entender. Si un país quiere acortar su brecha de género, sí o sí tiene que pensar en su presupuesto nacional. ¿Qué es el presupuesto nacional? El presupuesto nacional es el plan que tiene el gobierno nacional para el próximo periodo, es decir, para el próximo año. El presupuesto nacional entra en septiembre en la Cámara de Diputados, se debate en diputados y después se debate y se termina de sancionar con fuerza de ley en el Senado. Ahora, si el gobierno nacional o el Poder Ejecutivo está trabajando verdaderamente en acortar la brecha de desigualdad, y para que entiendas qué es la brecha de desigualdad, pensá en todo lo que trabajan las mujeres fuera de la casa y en todo lo que trabajan las mujeres, por ejemplo, dentro de la casa. La brecha es mucho más amplia que esto, pero te doy un ejemplo simple para que lo entiendas. El gobierno nacional tiene que empezar a presentar, como se hace en Europa, más específicamente en los países escandinavos y también en Australia desde el año 1984, una perspectiva de género en el presupuesto. Y de esto se trató una reunión conjunta que se realizó esta semana en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Banca de la Mujer. Nosotros estuvimos con la titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, y prestale mucha atención a lo que dice la ex vicegobernadora de La Pampa. Hemos invitado a especialistas, tanto de la Auditoría General de la Nación como de la Oficina del Congreso, como de la Cámara de Diputados, especialistas que han trabajado durante años en presupuestos y que tienen una visión, también de las Naciones Unidas, que tienen una visión sobre la inserción de la perspectiva de género dentro de los presupuestos. Hoy el presupuesto nacional no tiene esa mirada y es imprescindible porque estamos conscientes de que no hay políticas públicas sin un correspondiente presupuesto. Esto, todos los que hemos estado en el Ejecutivo lo sabemos. Lo que se está trabajando en los proyectos es desagregar las problemáticas que las mujeres tenemos, que no solamente tienen que ver con la violencia, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con los cuidados, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación. Entonces, nosotros queremos que en cada una de las áreas del Ejecutivo, también de la legislatura, del Poder Legislativo y del Judicial, pero esencialmente del Ejecutivo, estén desagregadas esas problemáticas con un correspondiente presupuesto, por sobre todas las cosas, para que cuando uno hace una evaluación pueda saber verdaderamente si esas políticas públicas tuvieron su correspondiente presupuesto. No es solamente aumentar los presupuestos, sino también hacer un control y un seguimiento de lo que se lleva adelante. Y escuchábamos recién a la titular de la Banca de la Mujer en el Senado, la senadora nacional pampeana Norma Durango, quien hablaba acerca de la necesidad de crear un presupuesto con un presupuesto de género, un presupuesto
de la mujer, que se encargue de distintas cuestiones que tienen que ver con la mujer, no solamente con los casos de femicidio, con los casos judiciales, con la violencia doméstica. Hay muchas leyes tratadas y aprobadas en el ámbito del Parlamento Nacional, sino también qué pasa con la mujer en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito del deporte. Hay muchísimos ámbitos donde quizás no hay una mirada puntual y no está incorporada en los presupuestos de esta manera, por eso se pide que se discrimine, digamos, en cada ámbito y cuál es el presupuesto necesario, que se reúna y confluya en un solo presupuesto para que se tenga en cuenta a la hora de tratar y de aprobar las políticas públicas. Sobre estos temas también hablamos con otra de las integrantes, senadora nacional por la provincia de Entre Ríos, Sigrid Kunat, acerca de la necesidad de aprobar este presupuesto de la mujer, y también hablamos sobre la ley Micaela, por ejemplo. Recordemos que fue sancionada a fines del año pasado y tiene que ver con la capacitación de funcionarios de los 3 poderes del Estado. Vamos a ver la nota. Lo que nosotros hemos planteado en esta iniciativa legislativa son presupuestos sensibles en género. En particular, en la propuesta legislativa que yo hago, más allá de dar una definición y de establecer qué significa un presupuesto sensible en género, en cada una de sus etapas, tanto de elaboración, de discusión, de sanción, de ejecución y de evaluación, que también se mida cuál es el impacto para la desigualdad entre la brecha entre varones y mujeres y cuál es el impacto también para la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Lo que pretendemos es que esta incorporación legislativa brinde una herramienta más para la incorporación de la mirada de género. Hacíamos referencia aquí en esta jornada en la cual hemos escuchado a distintos especialistas que han dado su mirada sobre estos proyectos, ineludiblemente a la ley Micaela, esta ley que recientemente ha aprobado el Congreso de la Nación y que lo que hace es establecer capacitaciones de manera obligatoria en perspectiva de género para todos los agentes de la administración pública, entonces en los 3 poderes y en los distintos estamentos de la administración. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva? Hablamos de mirada, hablamos de qué es lo que ha pasado históricamente entre varones y mujeres y cómo algunas instituciones, a través de sus representantes, de repente reeditan estas desigualdades. Entonces, esta es la manera de brindar herramientas para deconstruir estas situaciones. No se trata simplemente de la asignación de recursos presupuestarios para determinados programas, sino se trata de analizar de manera transversal a todo el presupuesto en cuanto al impacto que tienen las políticas de género. Muchas veces les contamos a ustedes que de los 24 distritos que forman nuestro país, las provincias o la ciudad de Buenos Aires llegan antes a la legislación que la nación. ¿Por qué te digo esto? Porque este mes la ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, sancionó una ley para Cava que tiene que ver con el presupuesto de la ciudad, y el presupuesto de la ciudad de ahora en más va a tener incorporada una visión de género para cortar la brecha de género. No solamente de los porteños, sino de todos los habitantes, todos los argentinos y latinoamericanos que vienen a trabajar a esta ciudad día a día. Y también otro dato sumamente importante hecho por el Foro Económico Mundial, quien estudió en 132 países, y la conclusión que tuvo es esta. Fíjate bien esto. Mientras más igualdad hay, mientras menos brecha hay entre hombres y mujeres, se mejora la competitividad del país, y son países los que tienen menos brecha entre hombres y mujeres donde está mejor la macroeconomía. Datos sumamente importantes para tener en cuenta. Estuvo también en esta plenaria de presupuesto y de la banca de la mujer la representante de ONU Mujeres en nuestro país. Creo que realmente en Argentina hoy hay una voluntad política, eso es muy importante. Hay varias políticas públicas que van en esa dirección de igualdad de género. Hay también en nivel legislativo y del Congreso mucha voluntad política, muchas medidas, leyes que han avanzado, planes políticos. Entonces, realmente la parte presupuestaria es, como se diría, la parte que permite hacer real todos esos compromisos. Entonces es una cuestión más que política, porque creo que ese consenso ya está incluso entre las diferentes bancadas, es una cuestión más técnica. No es sencillo, pero tenemos 20 años de trayectoria en el mundo con varias experiencias a nivel nacional y local, y desde ONU Mujeres apoyemos varias trayectorias, varias metodologías.
Hace un par de años, estando en el Parlatino, le preguntamos también a un representante de ONU Mujeres, siempre se tiene Latinoamérica como una región de paz. Pero si uno se fija la cantidad de femicidios que hay en la región, para las mujeres no es una región de paz. Y otro dato sumamente importante en cuanto a nuestra historia legislativa. Esto lo publicó Mariana Carabajal en Página 12 hace unos días. Cuando se sancionó la ley de cupo en el año 1991, una ley que fue impulsada por muchas diputadas, y voy a hablar de algo que sucedió en la Cámara Baja, ninguna de esas diputadas pudo volver a ser diputada, es decir, ninguna de esas diputadas renovó su banca. Si pueden, entren y lean este artículo sumamente interesante de Mariana Carabajal. Es momento de hacer nuestra segunda pausa, va a ser muy cortita y ya volvemos, y vamos a volver con otro de los temas que tratamos siempre en este resumen parlamentario y que tiene que ver con la actualidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, y lo que sucede también con la pornografía infantil. Pausa y ya volvemos. Nuevo bloque de resumen parlamentario. Seguimos aquí en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores de la Nación y estamos con un invitado especial. Estamos con Fernando Roca, director general de investigación y programas de capacitación de la Cámara Alta. Prestale mucha atención a esta entrevista. ¿Por qué? Vamos a hablar de que si hay un derecho que vos tenés, pero si no lo entendés, es un derecho, y esta va a ser la primera pregunta, Fernando. Muchísimas gracias por estar en el resumen parlamentario. Buenos días, gracias por venir. a todos y saludos. Un derecho que no se entiende, ¿es No un se accede. derecho? Desde el momento que uno no accede a algo no puede disfrutarlo. Si yo no entiendo, no sé de qué se trata. Si no entiendo, soy vulnerable. ¿Qué es el lenguaje claro?
El lenguaje claro es un esfuerzo que debe hacer el Estado para hacerse entender, para satisfacer un derecho que tiene el habitante y que tiene el ciudadano. La definición internacional del lenguaje claro tiene que ver con que cualquier ciudadano debe tener la posibilidad de encontrar lo que busca en una norma, en una resolución, en una regla que le pone el Estado para que todos podamos vivir en sociedad y en Estado de Derecho. Debe poder encontrarlo, tiene que ver eso con la accesibilidad, debe poder comprenderlo, entender lo que encuentra y además le debe ser útil. Entonces tiene que ver con accesibilidad, comprensión y utilidad. Para que a todos nos quede claro la importancia del lenguaje claro, ¿cuándo surge en el mundo? ¿O a partir de qué surge? Hay distintos movimientos, anécdotas y disparadores. Algunos cuentan toda una directiva que hace Winston Churchill en la década del 50 con respecto a toda la administración. Hay otros ejemplos que nos llegan mucho más de cerca como ciudadanos y nos toca el corazón, que tiene que ver con que a principios de los 70, justamente en el Reino Unido, 2 ancianos mueren hacinados y sin tener acceso a la ayuda social, simplemente porque no habían entendido el formulario que les daba esa posibilidad. Tiene que ver mucho con los movimientos de derechos civiles, la iniciativa del presidente Obama en su momento fue muy importante. El Citibank en el año 75, hablando de los famosos contratos y su letra chica, hace todo un experimento que le va muy bien, pero que no se popularizó. Y de esa manera a distintas formas de rastrear el nacimiento de este movimiento, pero sí lo que te puedo decir hoy que hay 2 grandes faros a nivel mundial. Una es una ONG que se llama Clarity y otra es otra ONG que se llama Plain Language. Ellas 2 son las rectoras del movimiento a nivel internacional. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje claro y lenguaje fácil? Lenguaje claro debe ser el esfuerzo que tenemos que hacer para no modificar ningún aspecto sustancial de la norma y hacerla entender. El lenguaje fácil y el lenguaje claro se diferencian en la audiencia a la que están dirigidas. El lenguaje fácil va a colectivos que que conforman alguna minoría. Entonces se le debe hablar en lenguaje fácil a una comunidad de migrantes, a niños, a personas con discapacidad, a adultos mayores. Y ahí sí se permite, no solo desde la gramática del lenguaje, sino también desde el diseño, desde el material con que se hace el elemento. Por ejemplo, una constitución en lectura fácil que entrega el Ministerio de Justicia de la Nación se hace espiralado, por ejemplo, y ese detalle no es menor. ¿Por qué? No es menor porque es mucho más fácil de utilizar y mucho más fácil de manipular. El diseño tiene muchos blancos, las letras tienen una determinada tipografía, está acompañado de imágenes como cualquier infografía. El desafío que tiene el lenguaje claro es de no modificar la norma, sino de expresarla de una manera sin tantos subterfugios o cuestiones intrascendentes que hacen muy difícil la comprensión. Claro. ¿Cómo es el convenio que se firmó entre el Senado, Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica dependiente del Poder Ejecutivo? Ese convenio da origen formal a la Red Argentina de Lenguaje Claro. En realidad es un proceso muy interesante porque empezamos a trabajar juntos en noviembre del 2017 y se firmó recién un año después. Lo firmaron la Presidente del Senado, Gabriela Michetti, Germán Garabano como Ministro de Justicia y Pablo Crucelas como titular de Secretaría Legal y Técnica de Presidencia. Nos dimos una organización muy ejecutiva, somos 3 personas, uno de cada entidad. A mí me toca en este periodo ejercer la presidencia de la red como representante del Senado. El subsecretario de Asuntos Legales es Javier Herrera Bravo, que es el vicepresidente, y Silvia Jacopetti, que es una referente en la materia, la directora del Sistema Argentino de Información Jurídica, es la secretaria. Esa red tiene como objetivo promover el lenguaje claro en todos los estamentos del Estado en su relación con la sociedad civil, con el sector privado y con la academia. Y ha logrado tener todo un volumen muy importante de actividades y de participantes. ¿Cómo se trabaja en la redacción de textos legislativos? Hay que tener en cuenta algunos tips que son generales,
que nos pueden servir para encarar cualquier texto de cualquier naturaleza, sea administrativa, jurídica o legislativa. Por ejemplo, una sola idea por oración, tratar de volver a lo que aprendimos en la primaria, sujeto, verbo y predicado, tan simple como eso, y tan difícil a veces. Una idea por oración, párrafos cortos, no más de 7 u 8 líneas por párrafo. Hay que tener en cuenta también la tipografía, no abusar de los gerundios, los famosos considerando, etc. También tiene que ver mucho usar la voz activa y no la pasiva. ¿Qué es la voz activa y la voz pasiva? La voz activa tiene que ver con yo voy a cumplir. La voz pasiva es ha cumplido. Ok. Y el ha cumplido no es inocente, porque el ha cumplido está invisibilizando a la gente. Una cosa es decir, Juan Pérez chocó el auto, y otra cosa es el auto ha sido chocado. Hay muchos detalles que eso lo escena muy bien un miembro de la red, que es el juez nacional en lo civil de primera instancia, Guillermo González Zurro. Él está a cargo del juzgado nacional número 109, y él explica, él está haciendo un esfuerzo enorme para generar sentencias en lenguaje claro, ha cambiado todo el diseño, la tipografía y la filosofía de trabajo. Él siempre dice que escribir en lenguaje claro es una elección, no es más que eso. Lo que pasa que va en contra de una tradición muy arraigada, donde el abogado o el juez se pone históricamente en un pedestal y terminan generando un lenguaje críptico que solo se entienden entre ellos y el ciudadano se queda afuera. ¿Es verdad si digo que el lenguaje claro puede perjudicar, pongamos esa palabra, de alguna manera a los abogados? El lenguaje claro lo que hace es barrer con las intermediaciones, porque si a un ciudadano se le explica como corresponde y se le da la posibilidad de que elige y tome la decisión, llevando el lenguaje técnico a un lenguaje accesible, por supuesto que la intermediación es menos necesaria, pero también éticamente es muy necesario que los agentes y los operadores judiciales vayan en ese sentido. No solo los actuales. La red Lenguaje Claro está haciendo un trabajo también muy fuerte, encabezado por Martín Bomer, que también es director del Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la enseñanza del derecho en las escuelas de derecho en Argentina. Hoy, por primera vez en la historia, las facultades de derecho de todo el país están obligadas a certificar ante la CONEAU. Nunca había pasado, la Comisión Nacional de Evaluación de Aptitud Académica. Y esto es muy importante porque se está planteando de enseñarle a los futuros abogados destrezas. La enseñanza del derecho siempre ha estado muy centrada en enseñar códigos. Ahora se trata de enseñar destrezas. Algunos exageran y dicen que le tienen que enseñar a leer y escribir. No sé si será tan así. Pero está la destreza de mediar, de argumentar, de razonar, de convencer. Y perdóname la interrupción. Y además hay que tener en cuenta que vamos en todo sentido a la oralidad, a los procesos de juicio por jurados. Y la oralidad es muy importante, tener ese lenguaje claro, porque le habla directamente a los protagonistas del juicio. Quiero destacar, eso es muy importante lo que estaba señalando, porque en la reforma de algunos códigos, como por ejemplo el Código Penal, se está incorporando el lenguaje claro. Por supuesto, estamos viviendo un clima de época muy auspicioso. Hemos aportado nuestro granito de arena para que el tema esté en agenda, y el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido cuando adoptó el modelo de gobierno abierto y tomó como prioridad ingresar a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El decreto de noviembre de 2017, el 891 del Presidente de la Nación, habla de buenas prácticas en simplificación de trámites y específicamente habla de hacer un lenguaje claro, sencillo y preciso. Y el decreto de 258 de este año habla del Plan Anticorrupción para el 2023 y destaca la Red Nacional de Lenguaje Claro como una medida ya instituida en pos de la transparencia. El juez habla por sus sentencias. El juez habla por su sentencia, ¿y quién entiende? Últimas dos, a ver. Ese es el trabajo que tiene que hacer el juez. Últimas dos. ¿Se aplica el lenguaje claro a los trámites que, por ejemplo, nosotros hacemos en Internet? Porque muchas veces vos entrás y no entendés. Esa es una. Y la otra, sería bueno que
nuestros representantes, tanto los diputados como los senadores, aprendan sobre el lenguaje claro? Por supuesto, a ver, lo de Internet no deja de ser un canal. La producción del texto la haces igual desde Gutenberg hasta ahora. Hay que hacer la producción del texto, luego verás en qué canal lo pones disponible. Y respecto al trabajo que estamos haciendo hacia adentro de nuestra casa, sí. Con el impulso muy determinado del secretario parlamentario, el doctor Juan Pedro Tunesi, estamos avanzando en generar una oficina de asistencia a los legisladores y a todo personal de la casa que lo necesite, que tenga que ver con técnica legislativa y lenguaje claro. Va a ser una oficina no vinculante, cada legislador, por supuesto, su mandato es soberano, pero vamos a tratar de aportar a que el trabajo en comisiones y el trabajo en los despachos estén los agentes preparados para trabajar con estas técnicas de lenguaje claro, que no es más que una herramienta, no es ninguna panacea, pero aporta un cambio de paradigma que es poner en el centro al ciudadano, saber a quién estamos dirigiendo nuestra tarea como servidores públicos. Fernando, muchísimas gracias por estar en el resumen parlamentario. Gracias. Acá me dicen que acaba de comenzar la sesión en la Cámara de Diputados. Cuando volvemos de este pequeño corte, vamos a tomar contacto con diputados. Decime. Muchas gracias por la invitación y Gracias los a vos. felicito por el esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias. Pausa y ya volvemos. Tanda veíamos imágenes del increíble trabajo que están haciendo en cuanto a la restauración y puesta en valor del Senado de la Nación. La verdad que venir a trabajar a este palacio es un verdadero lujo. Uno camina por lugares históricos, uno camina por lugares donde las baldosas, por ejemplo, vienen de Alemania y vinieron de la misma fábrica que las baldosas que estaban en el Titanic. Por ejemplo, es uno de los pequeños ejemplos. Y no se imaginan cuando esté listo la Confitería del Molino, otro de los edificios ahora del Congreso de la Nación a partir de una ley, donde va a estar su clásica confitería, va a estar la pastelería, pero también va a haber despachos, oficinas, sala de reunión tanto de diputados y de senadores. Estamos esperando que se termine este inmenso trabajo que se está haciendo también en la Confitería del Molino. Y si te digo que es inmenso, imagínate que en algún momento en el sótano de la Confitería del Molino tuvieron que sumergirse buzos porque estaba todo inundado. Eso es todo el trabajo que se lleva adelante tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y que a lo mejor ustedes no tienen idea en sus casas. Y hablando de la Cámara de Diputados, vamos a tomar contacto con la Cámara Baja porque hoy se va a llevar adelante la 5ª sesión del año. Ahí vemos a distintos diputados
que están cantando el himno nacional en el recinto que es muchísimo más grande que el recinto de la Cámara de Senadores, entonces quizás entran más músicos. Exactamente, contra 72 senadores. Acá viene 1 o 2 músicos, allá a veces hay más músicos. Ahí se están preparando los diputados de los distintos bloques parlamentarios. Hay que ver qué pasa también con los bloques en diputados a partir de algunas decisiones que se han tomado electoralmente, como la ida de Sergio Massa hacia el espacio Fernández Fernández. ¿Dirá algo hoy la diputada Camaño, que también se fue hacia otro sector? No solamente es noticia del Senado con lo que está pasando con la conformación de bloques, sino que también es noticia de diputados. Vamos a meternos en los temas que se van a tratar en la Cámara de Diputados. Finalmente, hoy se va a tratar la designación de Marisa Graham como defensoras de niñas, niños y adolescentes, un cargo que está vacante en nuestro país desde el año 2005. Exactamente, Mariano. Bueno, hubo un pedido de sesión especial, también esto hay que comentarlo, por parte del radicalismo para que se suspendan las PASO, porque en algunas provincias, según dicen, no es obligatorio, ¿no? Realizar las internas. Pero bueno, evidentemente hay un temario muy abundante, muy completo, y también, como bien decías también, se pretende crear un fondo fiduciario público de asistencia para personas que hayan sufrido el delito de trata de personas. Recordemos que esto tiene sanción de la Cámara de Senadores. En cuanto a el tema de suspensión de las PASO, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, esos proyectos han quedado en pausa. El Poder Ejecutivo está evaluando qué es lo que conviene hacer con eso. Están en pausa. Había varios proyectos en la Cámara de Diputados. Hay un proyecto en la Cámara de Senadores impulsado por la senadora Verazay, pero esos proyectos por ahora están en pausa. Pueden producirse novedades en muy poco tiempo. También otro de los proyectos que se va a tratar en la Cámara de Diputados hoy tiene que ver con la creación de un régimen de comercio al por menor en las zonas francas. Exactamente, Mariano. Bueno, también la iniciativa que declara de orden público el acceso y la permanencia de los perros guías en lugares públicos. Se modificará la ley de tránsito en cuanto a una habilitación especial para los vehículos que cubren emergencias. Así es, el convenio entre el Ministerio del Interior y en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para la creación de una comisión interjurisdiccional de la cuenca de la laguna La Picasa. También un protocolo de cooperación para las inversiones intra-Mercosur. Y también un acuerdo entre Argentina y la ONU para la alimentación y la agricultura para el establecimiento de una representación de la FAO en nuestro país. Sería en verdad una confirmación, porque oficina de la FAO se ha abierto en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro país, en este año. El tema central que va a tratar hoy la Cámara de Diputados, Lau, tiene que ver con la designación de Marisa Graham. Exactamente, Mariano, como defensora de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y es un tema muy importante porque también está relacionado con la pornografía infantil, otro tema que íbamos a tratar. Exactamente, y esta designación tiene que ser aprobada primero en la Cámara de Diputados y después tiene que venir al Senado para que la pueda tratar, digamos, en pleno la Cámara Alta, no solamente la de Marisa Graham, sino también de los defensores adjuntos. Entonces, finalmente, en un periplo que duró muchísimos años, hoy se va a designar en la Cámara de Diputados a Marisa Graham. Después de la designación de la Cámara Alta, va a estar ratificada como defensora de niñas, niños y adolescentes. Y esto es sumamente importante para nuestro país. ¿Por qué? En este noticiero siempre te hablamos de temas que tienen que ver con lo que le sucede a las niñas, niños y niños en nuestro país. Sinceramente, desde hace muchísimos años, esto no es culpa de un gobierno, ni del actual ni del anterior. No la pasan bien nuestras niñas, niños y adolescentes. Solamente te voy a dar un dato el día de hoy. Hay 2 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país que han sido abusados. El Congreso de la Nación trabaja para que esto se modifique y uno de esos trabajos, el que estaba pendiente, tiene que ver con Marisa Graham. Nosotros, Laura, hace muy poco tiempo estuvimos con la titular de la comisión bicameral, otra comisión bicameral muy importante, que defiende a los niñas, niños y adolescentes. Sí, exactamente, Mariano. Bueno, es un tema que ha sido desarrollado, el tema de la pornografía infantil, que lo hemos tocado muchísimas veces aquí en el resumen parlamentario, y también nosotros hablamos con la diputada nacional Samantha Acerenza, quien es titular de la bicameral del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso. Bueno, estuvimos hablando acerca de lo que viene ocurriendo con la pornografía infantil, también en cuanto a los menores y el manejo en las redes sociales.
Vamos a ver lo que nos comentaba. Más que pronunciarnos a favor de que la justicia aclare la situación y obviamente lo haga con premura, porque hay un montón de familias involucradas que necesitan saber y estar tranquilas, y que se cumpla con todos los plazos necesarios para que esta persona no vuelva obviamente a ejercer nunca más su profesión, si obviamente se encuentra culpable, y que cumpla la condena necesaria obviamente por su hecho. Y una legislación basta para eso. Creo que lo más importante es la detección. Creo que también es importante controlar a los chicos, lo que miran, que los padres estén presentes, que los educadores estén presentes, que toda la comunidad educativa controle los manejos de los medios de las redes, y por supuesto, obviamente, todo el trabajo que se puede hacer en la investigación de estas redes y empezar, porque esta incluso fue por una investigación internacional, así que eso ayuda a empezar a desbaratar estas bandas de pedofilia y de pornografía infantil. Creo que es importantísimo que todas las dos cámaras se comprometan para poder finalmente avalar la resolución de la bicameral y nombrar al defensor y a sus adjuntos, porque eso nos va a garantizar que realmente estén garantizados los derechos de los niños. Seguimos con el tema de pornografía infantil. Ahora vamos a escuchar a otro representante de la Cámara de Diputados, como lo es Luis Petri, quien habla acerca del trabajo del Congreso de la Nación y lo importante que es la colaboración internacional en este tema. Afortunadamente el año pasado se sancionaron normas que agravan las penas en estos supuestos, y dependiendo de la calificación, claro está, y si se considera también corrupción de menores, que tiene penas de hasta 15 años, pensemos que en los supuestos de producción y distribución de pornografía infantil se prevén penas de hasta 9 años, que claro está, seguramente no conforman a muchos de los que sostienen que en estos casos las penas deben ser perpetuas, pero me parece que es un gran avance y creemos imprescindible que la justicia actúe con mucha celeridad, que condene a los responsables y que impida que niños y niñas sean captados, capturados y filmados y subidos a la red con fines de prostitución, ¿no? Me parece que la tecnología permite grandes avances, ¿no? Porque permite alertas tempranas que antes por ahí no contábamos. Pensemos que esta red de pornografía infantil fue detectada a partir de alertas en Estados Unidos, y esto ha permitido desarticular y desarmar una red internacional de pornografía infantil. Es fundamental el diseño de normas jurídicas que prevean graves sanciones, pero también es fundamental la cooperación internacional en estos casos y la incorporación de tecnología para la detección del tráfico, de la distribución en la deep web, en la web profunda, como se conoce, como en el internet normal, de cualquier tipo de pornografía infantil, y fundamentalmente normas de prevención que pueden ser muy importantes a la hora de impedir que estas fotos lleguen a la red. Ahí escuchábamos a Luis Petri y vamos ahora a la actualidad, y la actualidad tiene que ver con una reunión sumamente importante y de la cual tenemos novedades desde adentro de la reunión, algo que está sucediendo en el segundo piso de la Cámara de Senadores, en el despacho del senador Luenzo, Laura. Sí, exactamente, Mariano. Están allí reunidos junto con los miembros integrantes de la bicameral que investiga las causas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Y muchísimas novedades en el segundo piso del Palacio del Senado. ¿Qué puede llegar a pasar el día de hoy? Puede llegar a que arriben a la conclusión final de toda la investigación que vino llevando la bicameral en el transcurso desde su conformación en diciembre del 2018 hasta la fecha. Con lo cual, hoy puede haber novedades acerca de lo que sucedió con el hundimiento del submarino Ara San Juan. Es decir, lo que te vinimos anticipando en el principio de este noticiero, es muy probable que suceda en una hora, en minutos. Nosotros vamos a estar sumamente atentos para llevarte la información. Hoy, finalmente, la comisión investigadora bicameral de lo que sucedió con el Ara San Juan podría llegar a elevar su informe. Mientras tanto, acá en el Congreso de la Nación hay muchísimo trabajo, hay comisiones que se van a desarrollar. Nosotros estamos haciendo este noticiero, está el trabajo de la Cámara de Diputados que está sesionando en la 5ª sesión del año. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos en este noticiero. Siempre es un placer estar con vos acá. Gracias, Mariano.
nos volvemos a encontrar el próximo miércoles o quizás en minutos para presentarte el informe de lo que sucedió con el ARA San Juan, el informe de la bicameral. Recuerden que este es un trabajo que llevó adelante el Congreso de la Nación con esta comisión bicameral que se conformó por ley nacional, una ley que llevó adelante el diputado Carmona, representante de la provincia de Mendoza, y una comisión que sistemáticamente se ha reunido durante todo este tiempo de una manera sumamente responsable. Es más, las últimas 2 semanas no alcanzó, como se estaba llegando al final del trabajo, con una sola reunión por semana, sino que se han reunido 2 veces. Y en este momento creo que se está llegando al final del trabajo de esta comisión bicameral en el despacho del representante de la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo. Finalmente, después de muchísimo trabajo por parte de ambas cámaras, este informe podría tener luz. Y esto es importante para toda la ciudadanía, para los familiares, también para el Ministerio de Defensa, para el Poder Ejecutivo y también para el Poder Judicial. Ante cualquier novedad que se produzca, nosotros te la vamos a mandar acá, en vivo, desde Senado Televisión. Mientras tanto, te dejamos en vivo con lo que está sucediendo en el recinto de la Cámara de Senadores con esta sesión especial. Te recuerdo que se define un tema muy importante como es la designación de la defensora de los niños y adolescentes en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado.